Hola, Oltubers. Hoy vamos a hablar de música, porque me dicen mis amigos que hablamos mucho de libros y de películas y de cómics, pero de música poco. No importa, no vamos a llegar ahora a la altura de las listas de literatura, pero vamos a hacer nuestra pequeña aportación. Vamos a hablar de música y vamos a hablar de alguien que representa todo un mundo, que es muy importante en la historia de la música y que de alguna manera queda reflejado, por lo menos para mí, en el verano, porque justamente hace unos cuantos años en esta estación fue cuando murió el rey. Hay quien dice que no está muerto, que está en una gasolinera de Oklahoma o de Kansas, y hay incluso quien dice que ya había muerto antes de aquel año 1977, ese 16 de agosto en que nominalmente murió Elvis Presley. Pero lo cierto es que su presencia en el mundo de la música ha sido tan importante que se merece un homenaje casi todos los años. Vamos a hacérselo ahora, recordándoos una vez más que tenéis a vuestra disposición nuestros comentarios para decirnos si estáis de acuerdo o no con lo que decimos, para aportar nuevas ideas, para hacer peticiones, a ver si conseguimos responder a todas, y también para lo que se os ocurra, para entrar en una dinámica discusión. Y por supuesto podéis suscribiros si os apetece y naturalmente contárselo a los amigos, a los vecinos, a los parientes y a los conocidos, simplemente por si quieren pasarse por aquí. Pero yo creo que antes de hablar de Elvis Presley, el rey del rock, conviene situarnos un poquito en el momento en que nace el rock, que no sabemos exactamente cuál es, pero vamos a hacer un pequeño repaso por la historia del rock. Ahí vamos. ¿De dónde viene el rock and roll? Hay quien asegura que el término lo inventa un DJ de la antigüedad llamado Alan Freed, que utiliza por primera vez el término, pero quizá remontándonos más en la corriente del tiempo debemos decir que en 1916 existió una canción que ya hablaba de rocking and rolling. ¿De dónde vienen los términos? Pues seguramente el rock viene de la mecedora y del movimiento de la mecedora, y el roll viene del movimiento circular de caderas, que es básicamente de lo que se trata cuando uno baila rock and roll. Además de esa canción del año 16, hay otras más que hacen relación al rock and rolling. Por ejemplo, en el año 39, Bob Robinson graba una canción de este tipo. Buddy Jones graba otra titulado Rock and Roll Mama. Y también tenemos a otra gente que por finales de los años 30, principios de los 40, hace este tipo de cosas. Podemos situar más o menos en el año 49 cuando nace el rock and roll. El rock and roll es una mezcla de estilos, nace de la música negra, por supuesto, nace del gospel, nace de las canciones de trabajo, nace del jazz, por supuesto, nace del blues, que es una, digamos, saturación de todo lo anterior, se mezcla en eso que se llama el rhythm and blues. Aparecen elementos de música blanca como la música hillbilly de las montañas de la costa este. También aparece el country y toda esa mezcla, por supuesto acelerada, se convierte en el rock and roll. En el año 49, Fats Domino graba una canción que se titula Fat Man, donde ya está prácticamente todo el rock and roll. De hecho, años más tarde, cuando alguien le dijo a Elvis, ¿es usted el rey del rock?, él dijo, no, el rey del rock es este, y señaló a Fats Domino. También Muddy Waters presenta en el año 49 una canción de estas características, y a lo largo de los primeros años de 50, Ike Turner, por ejemplo, presenta una canción en el año 51 que lo relaciona con el rock and roll, va creciendo poco a poco, hasta que en el año 54 nacen las que podrían ser consideradas las primeras canciones de rock. Una de ellas será el Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets, y otra de ellas será el Todo está bien, mamá, que graba Elvis Presley. Pero justamente por aquel entonces, entre el año 54 y 55, un montón de intérpretes saltan a la palestra. Allí tenemos a gente como Buddy Holly, Eddie Cochran, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, por supuesto, Jim Vincent, Carl Perkins, está Chuck Berry, están pues todos los grandes del rock que en los años 54-55 se ponen a discutir. No se sabe cuál es la primera canción, pero sí se sabe cuál es la primera canción en hacerse famosa gracias a una película. En la película La jungla de Pizarra del año 55, aquí conocida como Sed de Mal, de Richard Brooks, encabezando la película y acompañando a los créditos suena el Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets, que es un cantante blanco.
como Elvis Presley, por supuesto. Aquí ahora hablaríamos de apropiación cultural y durante mucho tiempo se habla justamente de esa música de negros interpretada por blancos. Pero son blancos bastante salvajes. Hombre, Bill Haley no, que aparecía en escena con un ricito como Concha Piquer y era un señor que a pesar de que no llegaba a los 40, pues te daba sensación de ser muy mayor. Elvis era justamente todo lo contrario. Pero al principio había mucha gente que se negaba a escuchar esta música porque decía que era música de negros. Estamos hablando de una época en la que no valía lo políticamente correcto de ahora mismo. Y por otra parte también los negros se quejaban de la utilización que estaban haciendo de su música. Todo esto desemboca en que a finales de los años 50 la industria trata de crear a una serie de sustitutos de Elvis y sustitutos de todos los músicos que están haciendo este tipo de música. Y así nacen, por ejemplo, Ricky Nelson, Frankie Avalon, Fabian, Pat Boone y algunos otros. Por cierto, como en aquel entonces, y luego veremos en el caso de Elvis Presley, se llevaba mucho lo de hacer películas con cantantes, todos estos cantantes hicieron películas. Por ejemplo, Frankie Avalon fue muy popular por sus películas en la playa, en Venice Beach, en compañía de Annette Furcinello, pero también hizo una aparición estelar en la película El Álamo de y con John Wayne. Fabian apareció en Alaska Tierra de Oro, que era una película más o menos humorística, un western, protagonizado por John Wayne. Y Ricky Nelson era el tercero en cuestión en la película Río Bravo. John Wayne, Dean Martin y Ricky Nelson. Más todavía, Paul Anka, que después, entre otras muchas cosas, proporcionaría su mayor éxito a Frank Sinatra con My Way, escribiendo la letra de My Way, que la música no es suya, hizo la música y también apareció como actor en El Día Más Largo, película en la que también intervenía John Wayne. Vaya, parece que John Wayne ha estado relacionado con todos los cantantes que trataron de sustituir al rey y, por supuesto, no lo consiguieron. En vista de que no se conseguía, se inventaron otros ritmos. Se inventó el twist, donde triunfaba Chuck Checker, por ejemplo. Se inventó la beach music, música de playa donde triunfaban los Beach Boys y otra mucha gente. Se inventó el Madison, se inventó la yenca, pero esto ya se sale de nuestro territorio porque a nosotros lo que nos interesa es el rock and roll y Elvis Presley. Elvis Presley nace en Tupelo, Mississippi. ¿Por qué se le relaciona tanto con Memphis, en Tennessee? Muy sencillo, porque a los 13 años le llevaron allá a vivir y con esa ciudad estuvo muy relacionado. Por otra parte, es una ciudad mucho más musical que Tupelo. Nació el 8 de enero de 1935. Parece que el chaval ya venía lanzado desde la infancia porque contaba a su madre que no podía llevarle a la iglesia los domingos porque cada vez que empezaba el coro a cantar él se ponía a bailar por los pasillos. Pero bueno, en cualquier caso, parece que venía lanzado hacia el estrellato y hay fotos que le recuerdan pues vestido de cowboy con una guitarra cuando el chaval tenía 5, 6, 7 años aproximadamente. Él vivía en un barrio negro, a pesar de que ellos eran blancos, y escuchó toda la música negra que se hacía pues en los años 30 y en los años 40. Así que, bueno, pues es normal que poco a poco fuera derivando su interés hacia ese tipo de música. Sin embargo, los profesores no le consideraban bien, no era buen estudiante, e incluso la profesora de música le dijo que se dejara de tonterías, que esa música no iba a ninguna parte y que se pusiera a escuchar música en serio. Él dijo que bueno, que vale, y siguió adelante con lo suyo. Le contrataron para hacer voces de niño en algunos anuncios cantados y ya cuando tenía una edad razonable, es decir, a los 14 años, empezó a darse vueltas por las tabernas de Beale Street, que es una calle donde había muchos tugurios llenos de cantantes, llenos de humo, llenos de efluvios de alcohol. En definitiva, la calle de la perdición o algo por el estilo, pensarían en aquel entonces. Pero la historia de Elvis comienza en 1954, cuando aparece en los estudios Sun Records. Esta era una compañía discográfica que había formado Sam Phillips, que andaba loco por aquel entonces por conseguir un intérprete blanco para interpretar las canciones que interpretaban los negros. Y no lo conseguía porque no lo había. Entonces cuentan que Elvis apareció por allí y le dijo: hola, quiero alquilar un ratito el estudio de grabación porque quiero grabar unas canciones para mi madre. Se supone que es mentira y que lo único que hacía era presentarse de esa manera para no ir allí a decirle a Sam Phillips: oye, mira, que yo soy cantante y quiero que me ayudes. Lo cierto es que Sam vio el cielo abierto, llamó a un guitarra, llamó a un bajo y les dijo: oye, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto, a ver qué sabéis cantar, a ver qué sabéis hacer. Y se pasaron toda la tarde intentando pues hacer algo. Grababan, no salía bien,
no acababan de empastar, la cosa no funcionaba, y ya a la noche, a las 10 de la noche, pues decidieron dejarlo. Y entonces es cuando llega el momento del relajo y Elvis coge una guitarra y se pone a cantar una vieja canción de Arthur Crudup que se titulaba Does All Right Ma. Y bueno, la cosa parece que de repente el guitarrista dice, mira, pues me sumo aquí, y el bajo, pum, pum, pum. Phillips incluso se estaba marchando ya y de repente volvió al estudio y dijo, ¿qué es esto que estáis haciendo? El guitarrista le dijo, no tengo ni idea, pero ha empezado que te lo diga él. No, estoy cantando una vieja canción, vamos a grabar esto. Grabaron la canción. Al día siguiente, Sam Phillips la llevó a un disc jockey local y le dijo, mira, pon esto en la radio a ver qué es lo que pasa. No creo que vaya muy allá, pero intentémoslo. Lo pusieron en la radio. Empezó a llamar a la gente. ¿Qué es eso que estáis poniendo? La mayor parte de ellos decía, este será un intérprete negro, ¿no? Ahora sabemos que la voz de Elvis pertenece a un blanco, pero entonces la verdad es que el tipo de música lo relacionaba rápidamente con la música negra. Empezaron a llamar y a llamar, y hasta 14 veces a lo largo del programa tuvo que sonar la canción por razones de fuerza mayor por parte de los oyentes. Se quedaron encantados y a partir de ese momento comienza el avance de Elvis hacia el estrellato. De ahí al escenario. Rápidamente componen un grupo para que acompañe a Elvis. El primer concierto es un pequeño desastre, pero marca ya las características de la música de Elvis, en el sentido de que como no sabe qué hacer ni con las manos ni con las piernas, se pone a bailar. Bailar es una forma de decirlo, en realidad casi parece que le tiemblan las piernas y le tiemblan los brazos, pero parece que sigue el ritmo muy bien y de repente pues todos los espectadores se vuelven un poquito como locos. A finales del 54 tiene oportunidad de aparecer en un programa de radio que ha retransmitido a 28 estados de la Unión de Estados Unidos. Y entonces la cosa empieza a expandirse. Y entonces conoce al coronel Tom Parker. Es cierto que algunos consideran que es una figura fundamental en la carrera de Elvis Presley, pero a mí me parece una rémora. La insistencia de Parker por ganar dinero él hace que le obligue a Elvis a hacer cosas que no están especialmente bien. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que Sam Phillips le vende el contrato por una cantidad ridícula, el hombre no sabía qué es lo que hacía, y a partir de ese momento el coronel Tom Parker se ocupa de todo esto. Hay también otro momento en que tiene la oportunidad de tocar con Bill Haley, como telonero, por supuesto, porque Bill Haley por aquel entonces era toda una estrella, y ahí recibe también otra indicación de un individuo que lleva ya mucho escenario recorrido. Le dice, ¿por qué no dejas la guitarra? Muévete, mueve los brazos, olvídate de la guitarra y baila. Y seguro que con esto vas a triunfar. Y lo consiguió. La verdad es que fueron unos consejos verdaderamente razonables y además le permitieron a él tranquilamente ir tomando confianza. Consigue un contrato, consigue el coronel Tom Parker un contrato con la RCA y tienen lugar las primeras grabaciones. Y así, pues poco a poco va creciendo la figura de Elvis Presley, hace versiones de otra gente, como por ejemplo del Blues and Soul de Carl Perkins, y consigue hacerlo mejor que los originales, hace el Herbert Hotel, que después dará título a una de sus películas, pero empieza a cantar también baladitas y cosas que se relacionan con el gospel, mucho blues, bastante country, graba su primer disco con la RCA y aparece en la portada, la habréis visto, esa imagen de Elvis con la guitarra muy potente, en blanco y negro, rodeado de gente. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a llamarle, incluso actúa en la cubierta de un barco, el portaaviones Hancock, y poco a poco va creciendo su fama y las canciones que va grabando. Empiezan a llamarle Elvis de Pelvis. Milton Berle, que es un famoso entertainment de aquel entonces, le abraza en su programa. Y a partir de ese momento, pues le llaman de Hollywood para interpretar también algunas películas. Vamos a hacer un pequeño apartado con las películas de Elvis Presley. Como primer dato, Elvis Presley aparece en la banda sonora de 640 películas y series de televisión. Será uno de los artistas, junto con Sinatra y Beatles, que más aparece en las bandas sonoras. En cuanto a lo que respecta a su propia carrera cinematográfica, hay que decir primero que no tuvo buena vista eligiendo películas.
La primera película la rodó en 1956. Era un western titulado Ámame tiernamente, ya sé que parece una contradicción, un western titulado Ámame tiernamente, pero ya estaba prevista la realización de la película con Richard Egan y Debra Paget, cuando dijeron hay que meter a Elvis Presley porque es alguien que está subiendo mucho en el aprecio de los espectadores. Le hicieron hermano de Richard Egan y quedó un western más bien malillo, con unas cuantas canciones de Elvis que no pegaban para nada en ese ambiente, digamos, campestre y vaquero. La película fue un gran éxito, por supuesto, porque Elvis ya era muy famoso. Apareció después en Loving You, otra película que en esta ocasión estaba un poco más de acuerdo con lo que se venía a cantar, y aparece luego El rock de la cárcel, que mencionábamos antes, que es una película pues que ya tiene todos los elementos de las películas de El bueno de Elvis Presley. Tiene muchas canciones, hacen rock and roll y uno se lo pasa muy bien. E inmediatamente a continuación, ya en el año 58, le contratan para hacer King Creole. King Creole es seguramente la mejor película de Elvis Presley. Aquí se tituló El barrio contra mí, pero no se lo tengan en cuenta, se titula King Creole. Y no hace mucho rock and roll en esta película, hace más blues que otra cosa, pero cuenta una historia con un poco más de sentido que el resto de las películas que protagonizó. De hecho, se basa en una novela de Harold Robbins, un famoso escritor por aquel entonces, que se enfadó mucho con Hollywood porque le cambiaron al personaje. La película está basada en su novela Una lápida para Danny Fisher, y Danny Fisher en la novela es un boxeador, y en la película Elvis, que se llama Danny Fisher, interpreta a un camarero. Es curioso que luego Elvis Presley protagonizaría algunas películas haciendo de boxeador, pero aquí no le tocó. La película está muy bien interpretada, está dirigida por Michael Curtis, el de Casablanca y ese tipo de cosas, y tiene como compañero de reparto en el papel del malo a Walter Matthau, que es un malo verdaderamente potente. Está haciendo esta película cuando le llaman para ir al ejército. De hecho, tuvieron que retrasar su entrada en el ejército y le permitieron terminar la película, porque Hollywood pesa mucho incluso ante el ejército. Se va al ejército, pasa 2 años en Alemania, vuelve e inmediatamente hace una película, G.I. Blues, que se titula así porque está relacionada con la gente del ejército. Es una película de Norman Taurog, que va a convertirse en el director oficial, junto con otros, pero es el que más hizo, de las películas de Elvis Presley. Pero Elvis quiere hacer otro tipo de películas, quiere más películas como King Creole. Y entonces se empeña en hacer un western que se titula Estrella de Fuego, que dirige Don Siegel, sí, el de Harry el Sucio, que la verdad es que no está nada mal, pero en la que Elvis no canta. Bueno, empieza a cantar una canción y le interrumpen los indios con un ataque, y al final, bueno, iba a contar el final, pero no lo voy a hacer. Pero la verdad es que la película es un desastre. Después hace El Indómito, más dentro de sus características, pero que tampoco funciona, con dirección de Philip Dunne, que era un director bastante serio, y el mercado se revoluciona hacia atrás. Y entonces le dice Tom Parker, lo siento mucho, pero vas a hacer las películas que yo te diga, así que prepárate. Y nace Amor en Hawái, Piso de Lona, donde hace justamente de boxeador, Chicas, 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 Puños y lágrimas, donde no hace de boxeador a pesar del título, sino de gángster, El ídolo de Acapulco, Viva Las Vegas, Kissing Cousin, donde hace un doble papel de 2 primos, uno teñido de rubio. Bueno, un montón de películas que la verdad no van a ninguna parte, porque fijaos que hay alguna que se titula Hazme cosquillas. Bueno, dejando al margen esto, pues Elvis se rinde un poquito a la evidencia, sabe que su público está ahí, que llena las plateas y no tiene más remedio que seguir haciendo eso, haciendo películas dirigidas por Norman Taurog y otros muchos que, bueno, pues tampoco pasarán a la historia como grandes directores. Paraíso hawaiano, Mi regalo de cumpleaños, Como viene se va, Doble problema, en fin, un montón de películas, muchas que hacen mucho dinero. Pero a finales de los 60, lo contaremos luego cuando sigamos con su carrera, Elvis se cansa y dice que va a hacer un cambio en su carrera, que va a hacer canciones que le gusten y que no va a hacer nada que no le guste. Y decide, para su desgracia, hacer una película titulada Charro, dirigida por Charles Marquis Warren, que era un director de películas de serie B. Quizás su película más famosa, fijaos, es Hoguera de odios. Bueno, pues decide hacer Charro, que es otro fracaso monumental, porque entre otras cosas el western ya no se lleva por aquel entonces. Entonces Parker le dice, tú verás. Le obliga a hacer otras 2 películas, Mis problemas con las mujeres y Cambio de hábito, y entonces Elvis dice, pues hasta aquí hemos llegado, me retiro del cine y se acabó. Volvamos al rock and roll
y volvamos a la música. Nos habíamos quedado en el comienzo de su carrera cinematográfica. También puede ser que Elvis no eligiera bien sus películas porque le ofrecieron, por ejemplo, participar en West Side Story, y ya al final de su carrera Barbra Streisand incluso trató de llevarle a su película Ha nacido una estrella, que al final protagonizó Kris Kristofferson, como recordaréis. Bueno, dejemos el cine y nos vamos a finales de los años 50, empieza su carrera cinematográfica, sale en el Ed Sullivan Show, que por aquel entonces presentaba Charles Lawton y no el titular, y con cierta sensación de a ver qué nos monta este, y le hicieron la faena de sacarle solo de la cintura para arriba porque decían que sus movimientos eran muy lascivos, Elvis de pelvis, y no querían contaminar a la juventud americana. Hay que recordar que por aquel entonces el FBI le investigó bastante y algunos representantes de la Iglesia enviaron consignas primero a sus obispados y después también al FBI y a otra gente así, diciendo que esto era la perdición de la juventud, que este hombre venía a revolucionar sexualmente a los jóvenes. Incluso aportaban detalles de algunas jóvenes que llevaban su autógrafo en el muslo y en el escote, lo cual les puso muy nerviosos. Bueno, lo cierto es que por aquel entonces la mitad de lo que recaudaba la RCA, que era una potentísima compañía discográfica, lo hacían gracias a los discos de Elvis. Ganó mucho dinero, se compró Graceland en Memphis, donde viviría a partir de ese momento y hasta el final de sus días. Hizo más películas, apareció en el show de Frank Sinatra. Frank Sinatra en un momento dijo que era una vergüenza que un tipo como este estuviera contaminando a la juventud. La respuesta de Elvis fue la de un caballero. Dijo, Sinatra puede decir lo que quiera, es un tipo que lleva en esto tanto tiempo que cualquier opinión suya a mí me resultará válida. Lamento lo que dice de mí, pero bueno, en cualquier caso, es su opinión y no pasa nada. Y sin embargo, acabaron encontrándose en el show de Frank Sinatra con gran éxito y pasándoselo estupendamente. Y siguen las canciones y, como decimos, llega el momento de ir a la mili. Le llaman en el año 58 y lo mandan a Alemania. Allí es donde conoce a la que más tarde será su mujer, aunque pasarán 7 años desde el momento en que se conocen hasta que se casan, en el año 65. Pero en cualquier caso es un soldado que tiene ciertos privilegios porque es un súper famoso. Pero le sirve eso muy bien al aparato de propaganda del ejército para decir que allí tratan a todos absolutamente igual, sean estrellas o sea el último mono. Lo cual no es totalmente cierto, pero bueno, habrá que aceptarlo. El asunto está en que cuando vuelve, Elvis se encuentra con que Tom Parker ha venido presentando fundamentalmente sus canciones más blanditas y en consecuencia casi le obliga a seguir trabajando con ese tipo de música olvidándose ya del rock and roll. Eso es algo que todavía algunos locos siguen haciendo, pues Jerry Lee Lewis, por ejemplo, bueno, Little Richard, que había hecho canciones como Lucille o Good Golly Miss Molly, se había metido predicador. La verdad es que en los 60, luego aparecerían Beatles y demás, la cosa se cambió bastante, pues el rock and roll perdió bastante fuerza y encima el rey andaba cantando cancioncitas, ¿no? Ya decimos que esas películas tampoco funcionan y de repente baja bastante la cotización de Elvis Presley, pero todavía es un tipo que genera muchos éxitos. De repente, en el año 65, sacan una canción que había grabado hacía 4 años y se convierte en un éxito, el Crying in the Chapel, Llorando en la capilla, una canción que está bien, pero que no representa a Elvis y que de alguna manera pues impulsa a la gente a creer que ese ya es el Elvis definitivo. Y después, efectivamente, sigue adelante con un montón de canciones que no le representan en absoluto. Pero de repente, después de que los Beatles ya se han convertido en los superreyes, que los Stones son el colmo a lo largo del mundo y que un montón de grupos británicos, los Kings, los Who, etcétera, han conquistado Estados Unidos, a la altura del año 68, Elvis tiene de repente una revelación, graba un programa, se encuentra con un director de programa que le comprende, le entiende y está dispuesto a hacer lo que sea, y en consecuencia vuelve de nuevo a la actualidad, graba nuevo disco, aparecen algunas canciones como Suspicious Mind y tenemos de nuevo a Elvis. Por poco tiempo, eso es cierto, pero menos es nada. Aquel programa de televisión revitalizó la figura del rey y empieza a grabar nuevos discos, From Live in Memphis, From Memphis to Vegas,
un montón de discos, algunos de ellos grabados en directo, pero también con mucho material grabado en estudio. Se divorcia de Priscilla Presley después de 5 años de matrimonio. Cuentan que tiene relaciones con algunas estrellas de Hollywood, desde Candice Bergen a Natalie Wood, a Cybill Shepherd, las estrellas de por aquel entonces. Y también empieza a tener relaciones con las drogas. Es curioso porque en el año 70 se encuentra con Nixon, con el presidente Nixon. Le recibe Nixon y Elvis le dice que considera que las drogas es el gran problema de la juventud y que puede contar con él para lo que sea con tal de combatir a las drogas. Pero curiosamente no considera drogas las medicinas que le dan sus médicos, porque tiene toda una batería de ellos pendientes de su salud, porque empieza a resentirse, a pesar de que no llega a los 40 años, empieza a resentirse de todo, de la cintura, de la cadera y sobre todo de su ansiedad, de su depresión y de su falta de sueño. Y entonces empieza a tomar muchos medicamentos y sigue adelante actuando en diferentes lugares. El Aloha from Hawaii es el gran espectáculo del año 73, con Elvis ya con esas casacas con cuellos muy altos, con capas, esos vestidos extravagantes que sin embargo le gustan tanto, pero arrasando y mezclando prácticamente todos los estilos. Así poco a poco sigue avanzando hasta el año 77, que es el año en que muere. Es el año en que graba su último disco, es el año en el que da su último concierto. Tiene que suspender bastantes porque no se encuentra en disposición de hacer nada sobre un escenario. En algunos momentos incluso se suspenden a última hora. Unos guardaespaldas que ha despedido publican un libro donde cuentan verdaderas atrocidades con su cuerpo acerca de las sustancias que consume. Lo cierto es que el 16 de agosto de 1977, digan lo que digan las leyendas, Elvis Presley muere. Muere con 14 sustancias medicinales en el cuerpo, de las cuales 10 habían doblado la dosis correcta para cualquier persona. Es decir, tiene una intoxicación masiva, aunque el informe oficial es que ha muerto por un infarto agudo de miocardio y con eso pasará la historia, pero todo el mundo sabe qué es lo que ha ocurrido con él. Tiene 42 años y ha hecho historia y ha hecho leyenda, pero sobre todo ha permitido a la juventud de una época que ya venía bastante revuelta, como queda claro en algunas películas, por ejemplo, del año 55, como la ya mencionada Semilla de Maldad o Rebelde sin causa, dio a la juventud un camino que seguir y de alguna manera encauzó también su rebeldía por unos derroteros más estrechos de lo que quizá hubieran sido de no haber estado él. Pero sin duda ha sido, y no lo hemos dicho hasta ahora, pero hay que decirlo, un gran cantante, un hombre que sabía cantar muy bien, que modulaba fantásticamente, que se adaptaba prácticamente a todos los estilos y que proyectaba la voz como muy pocos. Y la verdad es que la historia está ahí para refrendarlo y sus muchísimas grabaciones. De verdad, el día que os encontréis un poco afectados por algo, poneos un disco de Elvis Presley y os lo vais a pasar estupendamente. Si estáis de acuerdo, nos lo decís en los comentarios. Si no, también, que nos encanta discutir. Si queréis haceros miembros de este grupo de Oldtubers, pues ahí tenéis las suscripciones. Y luego los consejos siempre vienen bien, porque dar buenas noticias a la gente que queremos es estupendo. Decirles que hay un canal que se ocupa de todas estas cosas. Hasta la próxima.